Gracias por su compañía. A nadie se le aconseja perder piezas dentales porque esto podría desmejorar la estética de la boca y además generar problemas a nivel de funcionalidad. Sin embargo, una carie, un golpe, por ejemplo, podrían comprometer su salud y también el diente o la permanencia del diente. ¿Qué hacer para evitar perderlo? ¿Es posible salvarlo? Bueno, hoy nos acompaña el odontólogo Brian Granados y la buena noticia es que sí se puede evitar y justamente de eso viene a conversar el odontólogo Brian Granados. ¿Qué tal? Hola Thais, encantado de estar por acá otra vez. Gracias por acompañarnos, doctor. Y bueno, recuerde que usted puede hacer sus consultas también en video a través del WhatsApp 6087-7777 para que le podamos conocer y además que usted abarque la duda que tiene. Doctor, para evitar la pérdida de piezas debemos conservar una dentadura saludable. Para eso creo que todos lo hemos sabido, pero ¿qué es un diente sano? Bueno, Thais, para eso es importante que repasemos un poco el concepto de generar el periodonto sano, que es la boca sana, digámoslo así, no solo lo que es el diente. Porque vemos realmente que tenemos en un diente tres estructuras básicas, que es el esmalte, que es lo que vemos, el esmalte dental, que es lo que vemos, ¿verdad? Luego está la dentina. Esa dentina es como una capa que sigue después del esmalte, que es como un pequeño corcho que tenemos en medio del diente. Y luego lo que es el nervio, que es lo que llamamos como la pulpa, donde está el paquete vascular nervioso. Eso es lo que realmente nosotros podemos apreciar más a simple vista cuando está bien o cuando está mal, porque cuando tenemos una carie generalmente podemos ver un poco de eso. Sin embargo, como vemos en la imagen, todo lo demás que abarca lo que llamamos como periodonto, como lo es la encía, como lo es el hueso y como lo es la raíz de la pieza dental, sufre también muchísimo daño por factores bacterianos y por factores de mala higiene y por muchas otras cosas que generalmente no tenemos tanto control porque no se ve tanto, no se siente tanta molestia, no tiene como tal vez el paciente, la persona, esa percepción de que algo esté mal. Entonces, tenerlo sano, ¿qué significa? Pues en la parte de lo que es la encía, siempre tenemos que tener una encía rosa pálida y que tenga puntitos, que se vea que está sin inflamación, que se vea que está bien. Una encía sana no sangra, que eso es bastante importante de saber también, porque muchas veces nos cepillamos y vemos pequeños sangrados. Eso significa que posiblemente hay inflamación de la encía y hay un infiltrado bacteriano. Entonces, ahorita para ir desarrollando un poco lo que vamos a hablar, es importante saber que tenemos esas tres estructuras del diente, además de todo el periodonto, que es lo que rodea, lo que sujeta al diente per se, ¿verdad? ¿Qué podría ocasionar también dolor en el diente? En el diente, la mayoría de las veces que existe molestia generalmente es porque hay un infiltrado bacteriano dentro donde está el nervio o dentro donde está ese corcho que dijimos que era la dentina. Cuando ya llega ahí ese infiltrado bacteriano, básicamente es por caries, ¿verdad? La mayoría de las veces. Sin embargo, cualquier tipo de inflamación, llámese golpes, llámese una movilidad que no es la adecuada, llámese una mordida que no esté bien, que esté llevando un golpe, primero un diente que los demás, va a causar inflamación en ese diente. Y como podemos ver en la imagen, ese infiltrado bacteriano, cuando llega realmente a la pulpa, que es donde está el nervio, empieza a llegar a la otra parte, que es la parte del periodonto. En la parte del periodonto empiezan a haber molestias, ya que esa inflamación produce abscesos, produce dolores del nervio, que es el paquete vascular nervioso que tenemos ahí, y de todas las estructuras alrededor. Sin embargo, muchas veces, como les mencionaba antes, no solamente se da por ese tipo de factores, sino por factores inflamatorios que generalmente no duran mucho. Y eso es algo muy importante que los pacientes tienen que saber, porque por lo general molesta un diente y los pacientes suelen esperar un poquito a ver qué pasa. Y una vez que pasa el dolor, dicen, ok, ya esto fue lo que sucedió. Entonces no es realmente lo que deberíamos de hacer, sino inmediatamente poder revisarnos cuál es la molestia que está ocurriendo. ¿Después de cuántos días o cuánto tiempo de dolor la persona debería entonces consultar al médico? Debería ser inmediato, porque cuando hay un dolor en una pieza dental no es normal, o sea, nunca es normal un dolor en una pieza dental. Entonces quiere decir que hay algún proceso inflamatorio que no está bien. Cuando tenemos ese proceso inflamatorio, inmediatamente tenemos que consultar para ver qué es lo que está pasando, porque muchas veces es algo sencillo de solucionar y lo podemos arreglar fácilmente en consulta. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando el paciente deja varios días de ese dolor? Por ejemplo,
hay un infiltrado bacteriano en la caries y deja al paciente que entre esa molestia, se intenta esperar un rato. Pasa mucho que los pacientes les sale, como comentaban ahorita en la nota anterior, un pequeño absceso, toman antibiótico que se prescriben muchas veces solos. Claro, la molestia pasa porque quitamos un poco el infiltrado bacteriano con el antibiótico, o incluso lo que pasa es que el diente por dentro se muere. Entonces, al diente morirse, muchas veces esa molestia, esa necrosis que llamamos nosotros, termina el dolor, hace que muchas veces pase. ¿Qué es lo que hacen los pacientes? Dicen, ok, no, ya me pasó el dolor de muela, eso quiere decir que ya no tengo nada. Y pasa todo lo contrario. Cuando la pieza dental ya está muerta y pasan este tipo de cosas, ya el nervio no está funcionando, entonces esa molestia al pasar empieza a afectar muchas más de las estructuras circundantes, lo que hace que sea mucha más complicada la solución del problema, que siempre se puede solucionar, pero que va a ser mucho más difícil al no atacarse o al no tratarse en el debido momento, ¿verdad? Entonces debería ser inmediato. Sería bueno también repasar, doctor, las situaciones que ponen entonces en peligro la pieza dental. Hay muchos factores, como dijimos, ¿verdad? Pero principalmente los que más atacan, la caries dental, sin duda es uno, ¿verdad? Que es de los más comunes y creo yo que es el más fácil de tratar, el más fácil de poder ver previamente que no ocurra. La enfermedad periodontal es otro factor importante. Muchas veces empiezan a aflojarse los dientes. Como les comentaba, empieza a haber ese sangrado, ese enrojecimiento de las encías y eso lo que produce generalmente no son dolores, sino simplemente los pacientes no lo notan. Entonces, inmediatamente deberíamos de tener una alerta, el hecho de que un diente se esté moviendo, el hecho de que un diente esté sangrando, para ver qué es lo que está sucediendo. Esas dos son las principales causas. Sin embargo, el trauma también es un efecto importante, que el trauma es un golpe, ¿verdad? Muchas veces después de los golpes los pacientes pasan por ese mismo proceso. Dicen, me golpeé, me está doliendo un montón, pero a la semana, por decir algo, ya no me está doliendo, ya pasó. Pues no, si hubiera llegado en el momento se trata más fácil, pero muchas veces se deja, el dolor ya pasó, pero la infección sigue. El infiltrado bacteriano sigue y sigue hasta que se hace un absceso, ya empiezas a perder hueso, empiezas a tener un tratamiento bacteriano, una enfermedad bacteriana que va a ser más difícil de solucionar con el tiempo, ¿verdad? Claro, entonces las causas principales de la pérdida de una pieza dental podría ser caries, podría ser una enfermedad periodontal y también algún trauma, algún golpe. Pero ¿cómo se trata cualquiera de estas tres causas para evitar que usted pierda ese diente? Bueno, al volver de la pausa, el doctor Brian Granados le va a contestar y también sus dudas también las va a abarcar al volver. Bueno, estamos con el doctor Brian Granados, estamos hablando sobre cómo salvar una pieza dental, ya sea porque usted enfrentó una caries o porque usted enfrentó enfermedad periodontal o algún trauma, algún golpe. Doctor, ¿en todas estas causas se puede salvar entonces el diente? Sí, definitivamente, Taisy. Antes mencionaste las causas, ¿verdad? Pero yo diría que la causa número uno es descuido del paciente, porque la mayoría de las veces se deja y se deja y se deja y bueno, llega algún momento en que se puede perder realmente la pieza. Pero en la gran mayoría de los casos la podemos salvar. Y había un concepto de vieja escuela, digámoslo así, en odontología, que era extraer las piezas porque dolían, ¿verdad? Era muy común antes en adultos mayores, ahora lo podemos ver, que a sus 15 años, por ejemplo, el regalo era que le extrajeran todas las piezas, o llegaban los pacientes con dolor y como le dolía, no va para afuera, era muy común, ¿verdad? Entonces tal vez un poco de esa vieja odontología se quedó un poco todavía en la sociedad. Entonces, algunas personas tienen ese concepto de que si me duele, me lo quito, ¿verdad? De hecho, en la imagen que podemos ver cómo reponer una vez que ya se han quitado todas las piezas, ¿verdad? Que tuvimos que extraer las piezas dentales. Y cuando ya definitivamente tuvimos que extraer todas las piezas dentales, bueno, tenemos que reponer esas piezas. En realidad, cualquier pieza que se pierda siempre hay que reponerla. Lo que estamos viendo ahorita en la imagen es cómo podríamos reponer una arcada completa, o sea, pacientes que pasaron por ese proceso de perder todos los dientes y poder realizar una restauración completa sobre implantes dentales, ¿verdad? Hemos hablado en otras ocasiones de cómo funcionan los implantes dentales y las ventajas que nos traen. Pero volviendo un poco al tema que te comentaba, el hecho del descuido del paciente es la principal causa. Pero luego sí definitivamente tenemos soluciones para poder salvar esa pieza. La mayoría de las veces no hace falta hacer mucho, sino higiene, limpiezas, quitar una caries,
Cuando ya está un poco descuidado, ya sí tenemos que entrar a tratamientos de endodoncia, que es el famoso tratamiento de nervio, ¿verdad? Ok, ¿y ese qué consiste, doctor? El tratamiento de nervio es un procedimiento bastante sencillo que realiza un endodoncista, que es el especialista en el área, en el cual se quita esa parte de la pulpa que hablamos ahorita, donde está el paquete vascular nervioso, se quita del todo, se quita lo que está dentro, que conocemos como el nervio, ¿verdad? Una vez que quitamos ese nervio... Eso rosado, ¿verdad, Eso doctor? rosado exactamente es el paquete vascular nervioso, ahí donde están todos los vasos sanguíneos, donde está el nervio, que es de lo que duele, ¿verdad? Donde llegan las bacterias cuando se afecta. Todo eso el doctor lo quita completamente y coloca un material para obturarlo, o sea, para cerrar, para que ahí no vuelva a entrar del todo una bacteria, ¿verdad? Entonces, una vez que realizamos eso, sellamos el diente completamente y colocamos una restauración, que puede ser una calza, que puede ser una corona, y eso básicamente nos va a solucionar la mayoría de problemas, ¿verdad? A nivel dental, meramente. Eso que estamos viendo ahí es ya un diente con daño. Correcto, ahí está totalmente afectado. Y eso que estamos viendo ahorita mismo es cuando ya se quita todo y cuando se obturan los conductos, o sea, se coloca ese material restaurador para colocar, eso es como para cuando pasa una fractura, ahí está el tratamiento de conductos y ya luego lo que colocamos es una corona, ¿verdad? Que es una restauración completa en porcelana o en circonio, o puede ser una resina, lo que conocemos como una calza, para tapar y sellar todo eso, y eso nos va a dar vida a largo plazo para una pieza dental, y no necesariamente extraerla, porque hay pacientes que dicen, no, me duele, quítemela, no. Hacemos el tratamiento de conductos, que es el tratamiento de nervio, realizamos la corona y el diente queda funcionando por muchísimos, muchísimos años más. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que entonces el diente ya quede como lo vimos al final, que ya tiene la pieza, ya sea de porcelana? O claro, es un procedimiento que al día de hoy es súper rápido. Los pacientes también estaban acostumbrados a que antes se duraban muchísimo tiempo, eran tratamientos molestos. Hay una mala percepción de que me va a doler. No, en realidad es un tratamiento que no duele siempre y cuando sea realizado por un especialista, ¿verdad? Un endodoncista que tenga su adecuado equipo para realizarlos. Son tratamientos que son muy rápidos. En una cita, por lo general, se realiza el tratamiento de nervio y a la siguiente cita ya se coloca la corona. O sea, que estamos hablando de que en una semana ya se tiene un tratamiento completamente realizado e incluso puede ser antes. Muchas veces, ahora con la tecnología, el mismo día podemos hacer absolutamente todo. Entonces, ya no es que hay que ir 5 citas a realizarse, 6 citas, no. Ahora lo hacemos todo con una tecnología muy avanzada y también con anestésicos súper avanzados que hacen que ya no sientas ningún tipo de molestia durante este tratamiento y sea mucho más viable para poder realizarse, ¿verdad? Ok, ya para finalizar, doctor, si la persona siente que el diente está flojo, no es necesario quitarlo. No, eso es súper importante, pasa mucho. Mira, los tengo flojos, va todo para afuera. No, al contrario. Tenemos otra rama que es la periodoncia. Los periodoncistas, que son los especialistas en esa área, trabajan con esa enfermedad que si lo vemos realmente esa enfermedad no se cura, pero la detenemos. ¿Qué quiero decir con eso? El hecho de que hayas tenido enfermedad periodontal va a hacer que pierdas un poco la estructura de soporte del diente, pero una vez que lo tratemos, esa enfermedad va a parar y vamos a estabilizar de nuevo las piezas dentales. En la gran mayoría de los casos podemos salvar las piezas siempre y cuando no sea tanto el descuido del paciente que dejó que perdió realmente toda la estructura de soporte y no pudimos, ¿verdad?, tener ya salvación. Hay que sacarla y reponerla con lo que hablábamos ahorita, que son los implantes dentales y otros métodos, pero definitivamente una vez que se da la enfermedad periodontal, un pequeño sangrado, encías rojas, inflamación, deberíamos de acudir inmediatamente al odontólogo para poder tratar esa enfermedad periodontal y que los dientes se vuelvan a agarrar, porque en los estadios iniciales, como lo vemos en la imagen, ahí está iniciando el problema periodontal. Una vez que está iniciando es muy sencillo, es simplemente hacer unas limpiezas en la cual podemos realmente salvarlo pronto. Ahí ya avanzó un poco más y ahí ya está totalmente avanzada la enfermedad periodontal. Y así se ve realmente un paciente con una enfermedad periodontal muy avanzada. Y son pacientes que simplemente se descuidan del todo y creen que porque se cepillan los dientes todos los días ya están sin la enfermedad periodontal y no es así. Porque se pasen el hilo tampoco es así. ¿Qué es lo que realmente necesitan? Tratamientos periodontales con el odontólogo, ¿verdad? Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por su explicación tan amplia. Con muchísimo gusto. Si en casa usted quedó con alguna consulta, le puede hacer al doctor las que desea al 7176-1471, pero también lo puede encontrar en Facebook como Gora Dental. Correcto. ¿Verdad? Gora Dental. Así también puede sacar su cita, contactar al doctor y también abarcar cualquiera de sus dudas. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a usted.